Estamos en la serie Los Decretos de Dios. Texto base de esta serie es Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice así la siempre eficaz palabra del Señor. Lo leo en la versión NBB. Dice: que de aquí en adelante tengan temor de pecar en su contra. El día de hoy vamos a hablar acerca del séptimo mandamiento. Este séptimo mandamiento se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, 14 dice: no cometerás adulterio. Le hago una pregunta. ¿Te ha puesto a pensar que Dios fue el que inventó la intimidad sexual? Y que si Él es el creador, Él es el único que tiene derecho a establecer qué es correcto y qué no lo es dentro de las relaciones sexuales. Generalmente, cuando nosotros, por ejemplo, compramos un equipo electrónico, por ejemplo, un teléfono celular y una marca X, nosotros generalmente vamos a llevarle servicio, reparación o buscar los repuestos que vengan del mismo fabricante o autorizado por el fabricante para que nuestro teléfono sea lo más original posible y no colocarle repuestos, como dice uno por ahí, chimbo, o llevárselo a cualquier persona que no importa que no trabajen con esa marca o que no trabajen con teléfono celular, pues no importa, pero como él es bueno haciendo de todo, vamos a ponerle ahí para que haga algo. Cuando hablamos acerca de las relaciones sexuales, de la intimidad sexual, también tenemos que ir al que hizo, el que diseñó la sexualidad. En este séptimo mandamiento, Dios incluye la palabra adulterio. Y esto, entre muchas cosas, significa una relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Pero esto va más allá que el adulterio o la fornicación, que es estar soltero y tener unas relaciones sexuales con una persona, obviamente, que no es su cónyuge. Esto va más allá que el adulterio o la fornicación. En realidad se refiere a todos los pecados sexuales que muestran deslealtad e infidelidad. Y Dios nos enseña a guardar y a cuidar la santidad en el matrimonio y de la vida sexual. La sexualidad, con todo el placer sexual que incluye, fueron idea de Dios. Entonces la mayoría de la gente, y hemos conocido personas que se van a los extremos, donde por ejemplo dicen personas que solamente pueden tener relaciones con la luz apagada, casi vestido y abriendo una sábana o una bata y un huequito ahí por donde se tienen relaciones nada más para no ver mucho, para no pecar. Y otros se van a los extremos, no hay problema que vean desnudo a todo el mundo y que tengan relaciones con todo el mundo porque eso es bueno y tal, qué sé yo. Y hemos encontrado personas que van de extremo a extremo, pero en realidad nuestra vida en el placer sexual es un equilibrio. Y esto es idea de Dios. Tiene su origen en Dios y no es en el diablo, no es satánico, no es diabólico. De hecho, tanto es así que tú vas a algunos sectores a nivel de lugares rurales o campos, y entonces cuando alguien, por ejemplo, tuvo una relación sexual con una muchacha o algo, le hizo la maldad, ¿no? Y le tienen el término como que si las relaciones sexuales fuera algo malo. Claro, es algo malo, dañino y perjudicial fuera del matrimonio, pero dentro del matrimonio no. Pero no se trata de la parte espiritual, se trata del acto en sí, que la gente o que mucha gente castiga o condena, diciendo que eso es malo, es dañino, es perjudicial.
y que bueno, que se tiene que hacer solo para procrear, para tener hijos, para tener descendencia. Pero fue Dios quien planeó un matrimonio disfrutable, incluyendo la intimidad sexual. Al ser Dios quien crea la sexualidad, es Él y solo Él quien tiene derecho a establecer lo correcto o incorrecto en la vida sexual de cada persona, diciéndonos cómo es que deberíamos hacer el asunto, cómo es que funciona la sexualidad dentro del matrimonio y por qué el Señor prohíbe la sexualidad fuera del matrimonio. Ahora, préstame atención a esto, por favor. Para poder conocer lo que es correcto en Dios y cómo amar a nuestro cónyuge, necesitamos estudiar el manual que el Señor nos dejó, obedecer y hacer como allí se describe. ¿Nos fuimos? Ahorita hubo un problema eléctrico y estamos chequeando que si estamos en vivo todavía. ¿Estamos en vivo todavía? Ahora escuchen, para poder conocer esto, lo que es correcto en Dios y cómo amar a nuestro cónyuge, necesitamos estudiar el manual que el Señor nos dejó. O sea, necesitamos escudriñar las Escrituras, leer la Biblia para saber cómo es que funciona el asunto. Amén. Para saber cómo es el asunto del matrimonio. Amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile. Lo primero que el Señor nos dice es que tenemos que honrar el matrimonio. Amén. Honremos el matrimonio. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Chequea. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Chequea. Hebreos 13:4. Lo primero que debemos hacer es honrar el matrimonio. Y no lo puse a nivel de importancia, sino lo puse a nivel de lo que nos compete a nosotros ahora. Hebreos 13:4. Casi todas las versiones que voy a leer va a ser en la versión Palabra de Dios para Todos, porque es una de las que más se asemeja a la realidad o al contexto original, por lo menos en este caso, de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Hebreos 13:4 dice: respeten el matrimonio manteniéndolo puro, su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidad sexual. Esto tiene que ver con mantener lejos lo que es la impureza o la inmoralidad sexual, relaciones inapropiadas. Tienen que ver con cultivar un matrimonio saludable, sin mancha, sin pecado, no solamente externamente o lo que se puede ver, sino también en la intimidad. Lo que no vemos a simple vista, o lo que no podemos ver a grandes rasgos, Dios nos dice: hey, tengan cuidado con lo que tiene que ver con la inmoralidad. El detalle de este asunto es que, como están las cosas en nuestro tiempo, para alguien es normal moralmente una cosa y para alguien es inmoral o la misma cosa. Y según el pequeño detalle es que se ha dado rienda suelta a lo que tiene que ver con lo que yo considero que es correcto o que es incorrecto.
Pero para no ponernos a discutir en banalidades o en opiniones personales, como dice la Escritura, que no nos lleva a ningún lado, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Por ello, la mayoría de la gente aborrece la palabra de Dios, porque simple y llanamente la palabra de Dios es la única letra escrita o el único libro escrito que nos confronta, que nos golpea y que nos ayuda y nos motiva y nos impulsa a dejar el pecado. Por ejemplo, en estos días me quedé sorprendido porque uno cada vez ve algo más raro, donde en algunos países europeos, incluyendo creo que era Francia, Bélgica, creo que era, no sé si Alemania, o no me acuerdo qué otros países por allá, se reunieron una cantidad de, la mayoría jóvenes, pero de hombres y mujeres, y empezaron a hacer protestas. Escúcheme, no te lo pierdas. Y esta protesta era porque ellos exigían que se les reconocieran que ellos eran unos perros. ¿Me estás escuchando? Sí, usted se puede estar riendo, pero esa gente lo hacía seria. Y protestaban porque ¿cómo es posible que no le acepten ser perro? Según lo que estudiaron o están estudiando estos casos, dice que comenzó con una mujer no sé en qué país, donde ella decía que era un caballo y empezó a caminar así, como dicen por ahí uno a nivel coloquial, en cuatro patas, y empezó a caminar y a saltar y a ¿cómo se llama?, relinchar como un caballo y a hacer cosas así como esa, ¿no? Y la muchacha empezó a exigir que se le tratara de esa manera. Ahora un grupo de personas se le está diciendo que tienen que exigirle, le están exigiendo a las comunidades, al gobierno, al Estado, que los traten como perros y que le den su derecho canino. Padre amado, perdone que me ría, pero es todo dolor, pero es que de verdad que me causa gracia que cómo puede haber gente tan atada en lo espiritual que pueden llegar hasta esos niveles. ¡Wow! ¡Wow! Préstame atención, por favor. Por eso, cuando hablamos también a nivel de lo que la gente se cree, o como las desviaciones sexuales ahorita que hay, que cada quien hace, o se cree lo que ellos creen que son y punto, tipo de 60 años, entonces se cree una niña de 8 y hay que tratarlo como tal. Oye, yo no sé, en estos días yo tenía un billete de $1 y cuando lo agarré en la mañana el billete me dijo que era de $100. Y entonces dije, bueno, me voy a ir por el supermercado, voy a hacer un gran mercado con estos $100 que tengo. Pero cuando fui a pagar ya la cajera me dijo, no señor, disculpe, ese es un billete de $1, no de 100. Entonces yo me puse a pelear con la cajera y le dije, yo exijo que trates al billete como el billete dijo que es, y si él dice que es $100, tú tienes que darle la razón. Le hago una pregunta, ¿le parece necio esto? ¿Tonto? Discúlpame la expresión, ¿le parece ridículo? Pues imagínense lo que pienso de los que se creen otra cosa que no son. Entonces, cuando vamos a hablar de la moralidad, no podemos opinar nuestro propio concepto de lo que yo creo que es moral o no, lo que yo creo que es correcto o no. Tenemos que ir a la palabra de Dios para saber y conocer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en el área sexual. Escucha esto, iglesia.
Esto también significa que las personas casadas deben cultivar su matrimonio mientras prohíbe cualquier otra relación fuera de él, obviamente inapropiada. Del mismo modo, otros deben respetar los límites matrimoniales y no intentar solicitar una relación con una persona casada, pues sería inapropiado. Yo le he dicho en varias ocasiones, el matrimonio es de 3, pero no es mi cónyuge, yo y la amante, y mucho menos la suegra, o el suegro, o mi mamá, o papá, o otro, no. Es mi cónyuge, Dios y yo. Así funciona el matrimonio. El único que puede incidir dentro de un matrimonio es nuestro Señor, porque Él fue el que lo creó. Y Él tiene las palabras correctas para que nuestros matrimonios duren para toda la vida, para que nuestros matrimonios sean de bendición y para que nuestros matrimonios sean estables. Ahorita, lo normal es cásate y si no funciona simplemente divórciate y listo, y te puedes casar 8 o 20 veces, no hay problema. Todos los creyentes debemos ser puros en los aspectos moral y sexual. Ese texto que leímos en Hebreo 13:4, hay una expresión que utiliza Reina Valera, que es la expresión sin mancilla. No es sin mantequilla, no, sin mancilla. Esta versión en la Reina Valera viene del griego acnos o amianto y quiere decir libre de toda contaminación de lo que es el área sensual o sexual. Sugiere abstinencia de todas las acciones y todos los pensamientos que inciten al deseo que no esté de acuerdo con los votos de la virginidad o el acto sexual dentro del matrimonio. Cualquier cosa fuera de eso, delante de Dios, es pecado. Da énfasis a la cohibición y abstinencia de todas las actividades o estímulos sexuales que dañen la pureza de la persona delante de Dios. Cualquier cosa que esté fuera del matrimonio. Y esto incluye, présteme atención, el control sobre nuestro propio cuerpo, en santidad, en honor para el Señor. Esto incluye de que usted y yo tenemos que entender de que cualquier maniobra que hagamos para satisfacer nuestro cuerpo fuera de nuestro cónyuge, de nuestro matrimonio, es pecado. Vaya conmigo por favor a la Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 y 5, por favor. Se lo leo también en esta versión. Dice: y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen del Señor. Aquí en este texto Dios nos habla y nos dice: hey, tú tienes que aprender a controlar tu cuerpo. De hecho, una de las cosas donde tenemos la mayor batalla en nuestras vidas es aprender a controlar nuestro cuerpo, incluyendo la lengua, incluyendo los pensamientos.
incluyendo las acciones, incluyendo las palabras. Tenemos que trabajar, escúcheme, para controlar nuestro cuerpo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que vivir una vida, escúcheme, que esa vida sea de pureza y de honra a Dios. Y yo siempre, cuando hablo a nivel, sobre todo a nivel de la parte de los jóvenes, que es donde mayor tienen esta batalla, yo les digo, hazte una pregunta siempre que quieras hacer algo referente a eso. ¿Lo que tú estás haciendo agrada a Dios? ¿Honra al Señor? ¿Te mantiene puro o te mantiene pura? No hemos encontrado casos de casos donde ahorita la mayoría de las veces es normal y común, y esto está haciendo un boom a nivel de los jóvenes, donde el causarse autosatisfacción es normal y común. Y de hecho ya hay a nivel de estudios, a nivel de este plan macabro del reino de las tinieblas, para mal enseñar a nuestros hijos, mal enseñar a los niños, a los jóvenes, a satisfacerse o autosatisfacerse ellos mismos con el hecho de que para que aprendan, para que conozcan, para que sepan. Me llama la atención esto, porque estas son clases normales que se están viendo en las escuelas, en los liceos. Antes solo a veces se veía en las universidades, pero ahora ya en el liceo se está viendo, inclusive en la escuela, al tercer, cuarto grado, ya están enseñando estas cosas. Donde es normal que eso pase, donde es común, es necesario para que se conozca, para que conozca tu cuerpo y para que sepa qué es lo que tiene y cómo funciona. Y ahí meten de una vez de paso. Y que si tú te acaricias con otro niño no hay problema, si tú eres un niño, o te acaricias con 2 o 3 niños al mismo tiempo, no hay problema, es chévere, es bueno. O niñas también, no hay problema, todo es permitido, con la intención de destruir a la humanidad. Porque esto es simple, hermano, esto es simple. No será para hoy, no será para mañana la destrucción, pero está comenzando con los jóvenes y los niños, que de aquí a 10, 15, 20 años serán los adultos, serán los señores, serán los profesionales, serán las personas que estén en puestos de autoridad. Y ese tipo de personas mal formadas, mal entrenadas, son los que van a dirigir los países. Es un plan, es una estrategia de Satanás para gobernar y dominar el mundo. Gracias al Señor que estamos ustedes y yo para hacer la obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Escúcheme, dice ahí el texto que leímos: no se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como lo hacen los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios incitan a esto. Ahorita es raro que alguien salga embarazado, porque ya hay tantos métodos, formas, maneras de tener relaciones sexuales sin que salga embarazada, inclusive hasta sin tener preservativos o cualquier cosa. Dios fue el creador de la sexualidad para que la disfrutemos dentro del matrimonio, y por ello Satanás ha estado dándole con todo para destruir la verdadera sexualidad y el verdadero disfrute en la sexualidad. Necesitamos mantenernos puros, necesitamos mantenernos honrando a Dios, necesitamos aprender, porque esto se aprende, a controlar nuestro cuerpo. Necesitamos eso, porque así como pasa en el área sexual, es la misma influencia, pero en otra categoría, lo que pasa en los alcohólicos, que no pueden dejar de ingerir licor. O es la misma, pero en otra categoría, como hacen los que fuman, que no pueden dejar de echar humo. Y es lo mismo, pero en otra categoría,
los que consuman alguna sustancia de droga psicotrópica. Es lo mismo, no pueden controlarse. Pero la palabra de Dios nos dice que sí podemos controlarnos. Sí lo podemos hacer. ¿Y sabe cuándo pasa eso? Cuando el Espíritu Santo nos ayuda. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestro corazón y nos permite, escúchame, mantenernos en control, puro y honrando al Señor. Así que sí es posible vivir en santidad. He escuchado personas que me han dicho, esto es imposible. Bueno, por eso por allá Pablo le dijo, a uno le dijo, bueno, chavos, yo les recomiendo que se queden como yo. Y se evitan tantos rollos, ¿verdad que sí? Pero si no tienen la capacidad, cásense. El detalle de esto es que como hemos visto personas desesperadas casándose con personas equivocadas y el matrimonio le dura 15 días o un mes. Cuando son generosos 3 meses o 6. ¿Está aquí conmigo? ¿Sabes por qué? Porque el matrimonio lo fundamentaron en la desesperación que tenía la persona, o en el atractivo de la persona, o en la manera de hablar o de ser de la persona, pero no lo basaron en la voluntad de Dios. Como en una oportunidad, unos muchachos tenían relaciones, se están conociendo, querían casarse. Yo le dije, si pueden, vamos a reunirnos con sus padres antes de que se casen. Cuando nos reunimos, vinieron algunos de los padres de ellos. Yo les comenté y les dije, oye, ¿qué opinan ustedes de este matrimonio? ¿Qué les parece? Bueno, está bien, bueno, sí, chévere, para adelante, dale. Después que ellos opinaron, entonces yo les dije, ¿a usted le gustaría saber cuál es mi opinión? Claro, pastor, bueno, mire, yo no estoy de acuerdo con este matrimonio. No me parece. ¿Cómo, pastor, y eso? ¿Por qué? Y le empezó a dar una cantidad de razones, ¿no? Y una de las razones era que había empezado a hacer las cosas mal, no se habían guardado para Dios. Y usted podrá decir, bueno, pastores, pero hay gente que no se ha guardado, hay gente que ha hecho las cosas mal, y después Dios los restaura. Sí, yo soy uno de ellos. Claro que sí. Pero usted no tiene idea de las lágrimas de sangre prácticamente que botamos nosotros para poder estar donde estamos ahora. Porque comenzamos haciendo las cosas mal, no funcionaron y pasamos trabajo, momentos difíciles, adversos, desilusiones, engaños, o sea, fue un desastre. Pero gracias al Señor nos mantuvo fieles a Él y fieles a nuestro cónyuge. Y por eso estamos en vida. Pero si no hubiese sido por el Señor, esto hubiese desaparecido hace años, hermano. Años. Y le di un pocotón de razones por esto y esto y esto. Bueno, pues todo bueno. Pues no, sí, bueno, sí, pues es verdad lo que usted está diciendo, pero Y ustedes van a igualito permitir que se casen, a pesar de que usted sabe que no está de acuerdo, que no es correcto. Y uno de ellos me dijo, ¿por qué es abogado? No se preocupe, pastor, no se enrolle, yo los caso, y si no funcionan los divorcios después, se acabó el rollo, no hay problema. Solucionando el problema. Claro, porque están desesperados y antes que vayan a hacer cualquier otra cosa, bueno, vamos a casarlos, porque voten la desesperación. Yo le he dicho a algunos, mira, es preferible sufrir un poquito más y no toda la vida. Y que tienes una historia de raya de matrimonios frustrados, destruidos, divorcio, otro matrimonio frustrado, destruido, divorcio. Y conozco gente que se ha casado 3 o 4 veces con el hecho de no, todavía ando buscando la persona ideal. Y digo, oye, ¿por qué no buscas mejor primero a Dios para que Dios te muestre cuál es la persona? Eso sí funciona. No funciona, es tipo lotería, no, para ver, yo me voy a sacar este raspadito para ver si la pega o no la pegué, voy a sacar otro, eso no funciona.
El matrimonio no es una lotería. El matrimonio, escúchame, es una tremenda bendición. El detalle es con quién nos casamos. Por eso tenemos que abrir bien los ojos antes de casarnos. He conocido parejas donde la muchacha ha insistido, no, pero tranquilo, él me ama, él va a cambiar, él va a cambiar, él va a cambiar, y no cambia. Porque nadie cambia a menos que Dios obre en su vida. Esa es la verdad. Muchos podrán decir, oh, pastor, pero yo conozco a fulano que ha cambiado. No, no, ha mejorado unas cosas, pero cambiado no. El único que tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos, es el Señor. A través de su palabra. Es el único que puede hacerlo. Del resto nosotros lo que podemos es medio manipular la cosa para que se vea un poquito mejor, o medio, tú sabes, medio ahí, medio maquillar el asunto, ahí. Pero cambiar, no. Eso es mentira. Eso es mentira. Y después de 2 o 3 meses el muchacho llega borracho, le cae a golpe, lo maltrata física, emocional, de todo. Entonces después dice que la culpa es de Dios. Y hemos tenido casos, he conocido casos aquí dentro de la congregación y fuera de la congregación. En estos días me enteré uno que no lo sabía. Una pareja, muchacho se conoció muchachos de otra ciudad, se casaron, se fueron del país, ya me enteré que ella anda por ahí, separada, cada quien por su lado. Él creo que se quedó por allá fuera del país. Desastre. Porque por emocional, o porque es simpático, porque es chévere, pero no estudiaron bien a la pareja y lamentablemente tienen unos matrimonios fracasados. Escúcheme esto. Yo creo y sigo insistiendo que yo creo que el matrimonio es para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que sí. Yo no creo el matrimonio de hasta que el dinero nos separe, o hasta que ella o él nos separe, o hasta que las discusiones, los malentendidos nos separen. Yo creo que lo único que nos puede separar es la muerte, cuando uno de los dos muere. Yo sigo creyendo y confiando en él. Aun cuando decía en estos días atrás, cuando hay tantos conflictos, maltratos y situaciones, yo prefiero que se separen de que vaya a haber una desgracia. Por lo menos, no que se divorcien, pero por lo menos que haya una separación, para que haya una restauración. Porque hay que evitar el maltrato. Escúchame, pero yo sigo insistiendo, el matrimonio es para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Escúchame esto. Yo creo que el Señor nos puede ayudar para mantenernos en control. No importa si el problema tuyo es el área sexual, o el problema es emocional o sentimental, o el problema es del alcohol o las drogas o el cigarrillo o cualquiera, no importa cuál sea. Yo creo que Dios tiene el poder para cambiar tu realidad, para cambiar lo que tú estás pasando el día de hoy. No creo que usted tenga que pasar muchos años dentro de la iglesia conociendo de Dios y todavía siga con los vicios y todavía siga con las ataduras. Yo creo un Dios de poder y milagro. Yo creo un Dios así de esa manera. ¿Usted lo cree? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor, ponte de pies. Escúchame esto. Hoy es un buen momento para decirle al Señor que nos ayude. Porque todos de una manera u otra, a grandes rasgos, uno más que otro, en una área o en otra o lo que sea, necesitamos que el Señor nos ayude. Necesitamos que el Señor obre. Necesitamos que el Señor haga milagros. Y necesitamos que el Señor, escúchame, nos fortalezca con su Espíritu Santo para mantenernos firmes. Préstame atención. Tú no necesitas autosatisfacerte para estar bien. Tú no necesitas ingerir licor, fumar, drogarte. No necesitas nada de eso. Tú no necesitas, escúchame, tú lo que necesitas es al Espíritu Santo de Dios que te ayude. Levanta tus manos al cielo por un momento y dile: Señor, perdóname porque he fallado. Te necesito, Señor, en mi vida. Diga conmigo: ayúdame a serte fiel. Perdona mis pecados
mis fallas y mis debilidades. En el nombre de Jesucristo. Permíteme orar por ti, Señor. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos ven por las redes sociales. Señor, no conocemos a plenitud las situaciones que ellos pueden estar viviendo. Señor, si es en el área sexual, emocional, sentimental, psicológica, o en el área a nivel de los vicios, Señor, remate de caballo, juegos de azares, o cualquier cosa, Señor, apuestas, droga, licor, cigarrillo. Señor, tú eres el Dios todopoderoso para ayudarnos, para mantenerlos en control, para mantenerlos puros y que te honren a ti. Señor, ayúdalos a permanecer fiel y a vivir y honrándote en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Levanta tus manos y adora a Dios.